Amén, hermanos. Una vez más, damos muchas gracias a Dios, hermanos, porque Él nos da la gracia, las fuerzas de poder estar aquí, hermanos. Es un gusto poder verles y saber que en medio de todo seguimos perseverando por gracia de Dios, ¿verdad, hermanos? Vamos a continuar con la serie Las aflicciones en la Biblia. Y vamos a ver el tema número 10 y son las aflicciones de José, ¿verdad? Le quiero pedir que me acompañe por favor a Génesis capítulo 41, versículo 52. Y quizás se pregunte, ¿qué tiene que ver este versículo con las aflicciones de José? Lo va a entender cuando terminemos la enseñanza. Amén. Génesis capítulo 41, versículo 52, dice la palabra del Señor: y llamó el nombre de su segundo hijo, Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Acompáñeme a orar. Padre, en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo, venimos a ti en esta mañana, Señor, totalmente reconociendo, Señor, nuestra incapacidad, Señor, de hacer las cosas por esfuerzos humanos, Señor. Sabemos que si hubiera sido por nosotros, Señor, pues no estuviéramos en tus caminos, porque pues nosotros, Señor, queríamos seguir una vida distorsionada, pero gracias que tú nos buscaste, Señor, nos perdonaste, y hoy podemos estar aquí, Señor. Gracias por tu paciencia, porque algunos tenemos poco tiempo, otros mucho tiempo, y algunos no somos lo que deberíamos de ser, Señor, por causa de nuestra desobediencia y de tantas áreas en nuestra vida, pero tú estás ahí, Señor, pacientemente, Señor, fortaleciéndonos, Señor, no nos has abandonado. Gracias, Padre. Pero también en esta mañana yo te pido que nos ayudes a entender, Señor, que la vida cristiana, Señor, es más allá, Señor, que venir a un servicio. Que la vida cristiana, Señor, es una vida de entrega total. Yo te pido que nos ayudes a entender eso, Señor, para poder pensar de una manera correcta, que es una vida muy feliz, Señor, porque tú estás con nosotros, pero es una vida donde vamos a tener que enfrentarnos a nuestro peor enemigo. Y Padre, en esta mañana yo oro por tu palabra, porque yo sé que muchos de los que estamos aquí, Señor, o de los que nos van a oír o nos están escuchando, todos tenemos aflicciones, Padre. Yo oro para que esta palabra pueda penetrar el corazón de mis hermanos, como ha penetrado la mía, y que podamos juntos, Señor, poder aprender una vez más, Señor, de cómo poder soportar las aflicciones, en este caso a través de la vida de José. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y todos juntos decimos amén, hermanos. Miren, hermanos, la vida de José está llena de muchas situaciones desafiantes, ¿verdad? Y quizás nosotros no podamos entender por qué José pasó tantas cosas. Pero saben, amados hermanos, nosotros en el transcurso de nuestra vida vamos a pasar muchas circunstancias donde seremos desafiados, donde seremos afligidos. Y es mi oración, hermano, que en esta mañana, a través de la vida de José, podamos aprender cómo enfrentarlas, conocer a nuestro peor enemigo y tomar la decisión correcta. Y créanlo, hermanos, todo esto viene en esta historia de la vida de José y sobre todo de sus aflicciones, hermanos. Así que ya con eso vamos a comenzar. Muy bien, vamos al punto número 1, hermanos. ¿Dónde inicia la aflicción de José? ¿Dónde inicia? Génesis capítulo 37, versículo 11. ¿Verdad? Antes de que usted llegue ahí, pues nada más, ¿quién fue José? ¿Verdad? Pues uno de los hijos de Jacob o Israel, ¿verdad? El que lucha con Dios, ¿verdad? Hijo de Isaac, bisnieto de Abraham. Fíjense nada más quién era, ¿verdad? Era del linaje. Ese era José. José tenía 11 hermanos más, ¿verdad? Eran 12, de donde proviene las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Así que, pues venía de un buen linaje, ¿verdad? Podríamos decir que estaba bien parado. Pero vamos a ver que si su pedigrí familiar lo salvó de todo esto. Génesis 37:11 dice: y sus hermanos, ¿qué dice ahí? Le tenían envidia, y luego
Dice, mas su padre meditaba en eso. ¿Dónde inicia la aflicción de José? Bueno, ¿qué había pasado aquí? A José se le puso un sobrenombre, ¿verdad? José el soñador. Porque José, pues era un chavillo, ¿verdad? Que Dios lo había llamado, pero pues José era un joven inocente, lo narra la Biblia. O sea, un joven con un corazón, ¿verdad? Apacible, pues que Dios lo había llamado y él lo que sentía lo expresaba. Sus hermanos ya más grandes, era bastante la diferencia de edad, pues lo miraban a él como diciendo, oye, ¿qué trae verdad? Entonces, aquí, hermanos, vamos a ver aquí dónde inicia la aflicción de José. Entonces, miren, ya di una introducción muy breve de él. Le tenían envidia. Miren, hermanos, tal vez que alguien nos tenga envidia no sea causa de aflicción, ¿verdad? Pues a mí me envidia los ojos azules. No se crean, ¿verdad? No sé si alguien, no es aflicción, ¿verdad? Que alguien te puede envidiar, sinceramente, ¿no? Pero escuchen, pero que nuestros hermanos de sangre, póngame atención en esto, nos tengan envidia, hermanos, esto sí causa tristeza, porque pues en el hogar, hermanos, ¿qué va a pasar con hermanos envidiosos? Pues muchas peleas, ¿sí o no? Pues este es el caso de José, que, ¿verdad? ¿Y qué había hecho José? ¿Qué había hecho José, hermanos, para que sus hermanos lo envidiaran? Mire lo que dice Génesis capítulo 37, versículo 3. Génesis capítulo 37, 3 y 4. Fíjense. Y amaba Israel, Jacob, ¿verdad? Y amaba Israel a José. ¿Qué dice ahí? Más que a todos sus hijos. ¿Cuál es el motivo? Porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. ¿Verdad? ¿Estamos leyendo ahí? Ahora 34 dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, ¿qué dice? Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. O sea, siempre le hablaban con maltrato. Imagínense eso. Ahora, así como decimos acá en México, ¿verdad? Ya salió el peine. Jacob, ¿verdad? Que como le dije el padre, amaba mucho a José porque, no solamente porque lo había tenido, ¿verdad? Ya en su vejez, sino porque él amaba mucho a la mamá de José y ella no podía tener hijos y al final le dio hijos, etcétera, ¿no? Que no me quiero meter mucho ahí, pero él amaba mucho a ese hijo, a José. Y lo que podemos ver aquí, que Jacob no fue sabio, hermanos, al demostrar este amor hacia su hijo, tanto que lo vestía diferente, fíjense, a los demás. Y saben, queridos hermanos, los que tenemos hijos, sin duda nuestros hijos todos son distintos, no son iguales. No son iguales, unos son más cariñosos, ¿verdad? Otros son los discípulos amados, otros son así como Pedro, así medios, ¿verdad? Son diferentes, pero escuchen, hermanos, escuchen esto que debemos de entender aquí. Si Dios no hace acepción de personas, Dios, ¿quiénes somos nosotros como padres para hacer acepción de personas? Claro que todos tenemos un hijo que es un poquito más rebelde. Nuestro amor no debe de cambiar, hermano. Nuestro amor no debe de cambiar. Fíjense lo que dice Job, capítulo 34, versículo 19. Job 34, 19. Dice, cuanto menos a aquel que no hace acepción de personas, de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos. Hermanos, no podemos hacer eso, hermanos. Aunque tú tengas un hijo, una hija que sea muy cariñoso, muy cariñosa, que se la lleve pegada a ti, dedícale el mismo tiempo a todos. Cómprales lo mismo a todos, ¿verdad? Digo, dependiendo de sus gustos, obviamente, ¿verdad? ¿Saben por qué, hermanos? Porque al no hacerlo, al tener preferencias, vamos a desencadenar aflicciones para nuestros hijos. Unos al tener envidia y otros, hermanos, al sufrir maltratos de los que están llenos de envidia. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Mire, un consejo, si no tiene para comprarle a todos sus hijos,
Bueno, pues hable con ellos, ¿verdad? ¿Sabes qué, hijo? Les voy a comprar de uno por uno, no sé, ¿verdad? Ahí usted hable con ellos. O si no, si usted nota que hay algo raro ahí, pues primero junte y después cómprele a todos de golpe. Tenga cuidado, hermano, porque eso le puede ocasionar algo a sus hijos. Y un hogar, hermano, con envidia es un hogar dividido. ¿Estamos entendiendo? Pero jamás tener preferencia con alguien. En serio, hermanos, yo sé, como le digo, que todos podemos tener al hijo más obediente. No importa, hermanos, nuestro amor debe de ser el mismo para todos. Obviamente aquí no somos, ¿cómo te puedo decir? A veces nuestros hijos pues no lo entienden así, ¿verdad? Ya se imaginan cosas y no, es que mi mamá, mi papá, bueno, no podemos hacer nada con eso, pero que no quede de nosotros. ¿Ok, hermanos? Muy bien. Miren, porque podemos causar eso, hermanos, una división en nuestros hijos y no se imaginan el dolor que puede desatar todo esto más adelante. Entonces aquí empezó la aflicción de José con la envidia de sus hermanos, pero escuchen esto, ¿hasta dónde puede llegar la envidia de alguien? Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, una aflicción muy dolorosa. Génesis capítulo 37, versículo 23 al 25, y después vamos a leer otras cosas. Dice, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ¿verdad? Pues su papá lo había mandado, ve a ver cómo están tus hermanos, ¿verdad? Ellos, fíjense lo que dice, ellos quitaron a José, ¿qué? Su túnica. ¿Se acuerdan que su papá le había hecho un vestido diferente? Miren, le quitaron su túnica de colores, la Dolce Gabbana, ¿verdad? Que tenía sobre sí. Y le tomaron y le echaron fíjense, en la cisterna. Pero pero sí vale, escuche lo que dice. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Ahorita vamos a ver qué significa eso. 25 dice, fíjense, hermanos, después de lo que hicieron, fíjense lo que dice ahí. Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Ahora acompáñenme al versículo 28 de ahí mismo. Génesis 37, 28 dice: y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Ahora acompáñame al 31, del 31 al 36, vamos a leer ahí. Génesis 31 al 36. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con sangre, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. O sea, ni siquiera de mi hermano, ¿se da cuenta? Y su papá, ¿verdad? Jacob, y él reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob ya estaba mayor, hermanos, quiero que vea esto, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos, y era una señal de luto todo esto, dice, y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, incluyendo ellos, mas él no quiso recibir consuelo, y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lloró, y lo lloró su padre. 36. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guarda. Hermanos, qué triste historia. Obviamente me salté varios versículos porque es imposible, ¿verdad?, abarcar todo, pero la esencia está ahí. Pero esa es una triste historia, hermanos. ¿Alguien quisiera, levante la mano, unos hermanos así? ¿O los tiene? ¿No? Ah, bueno. Hermanos, dicen, escuchen esto, que los golpes que más duelen son de aquellos a quien más amamos. José amaba a sus hermanos y ellos, llenos de envidia, quisieron deshacerse de él. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Al ver a José, ¿verdad? Que le vamos a quitar la Dolce Gabbana que le compró mi papá, ¿verdad? Vamos a quitarle la túnica, ¿verdad? Lo que su padre le había hecho.
Pero miren, hermanos, quiero que podamos entender esto un poquito más allá. Estaban tan enojados. No crea que le dijeron, préstame la túnica. Se la arrancaron. Estaban molestos. Después leemos que lo arrojaron a una cisterna sin agua. Miren, hermanos, según los estudiosos, estas cisternas pues era para almacenar varios litros de agua. Y los estudiosos dicen que podían medir de 2 metros o más. Pues imagínense, José estaba chavillo, alrededor de 7 años más o menos, pero pues ya tenía una estatura y no pudo salir solo. Ellos tuvieron que sacarlo. Entonces, a lo que voy, hermanos, no lo pusieron ahí, lo aventaron, lo arrojaron. Hermanos, al caer, ¿qué cree? Se ha de haber golpeado. Pero más aún de ese dolor del golpe, imagínense estar encerrados en un lugar por tus propios hermanos. Y ellos, después de tirarlo, insultándolo, burlándose de él. ¿Cómo creen que estaba este joven, José? Quizás José les gritaba, hermanos, ya sáquenme. Hermanos, yo los quiero, ¿por qué me hacen esto? Mi papá me envió para ver cómo ustedes están. Mi papá también los ama. Por eso vine aquí, no sean así, por favor. Sáquenme, mire, quizás me golpeé la cabeza. O sea, ¿sí entienden? O sea, para poder entender un poquito más. ¿Se pueden imaginar los gritos de dolor, de desesperación de un joven de 17 años? Yo meditando en esto, hermanos, podía sentir aflicción, en serio. Pero después de todo eso, ¿qué dice la Biblia? Que los hermanos se sentaron a comer. O sea, ¿se imaginan el grado de frialdad y de maldad que había en ellos? Todo porque un padre no fue sabio, hermanos. ¿Verdad? Y pues esto fue algo grave, ¿verdad? José, yo imagino, ¿verdad? Que seguía gritando. ¿Para qué le hacían eso, verdad? Yo quiero preguntarles, ¿ustedes pudieran comer a gusto? Fíjense, hermanos, esto. Si tu hermano de sangre se cae y se golpea la cabeza, usted puede, o sea, que al que se haya dañado, tú puedes, está bien, y come, ¿tú lo pudieras hacer así? ¿O qué hicieras con tu hermano? Digo, si no es nada, pues a lo mejor te ríes y jugando, ¿verdad? Pero si se dio un catorrazo ahí, ¿qué es lo primero que haces? Voy a ir a comer, a ver, luego te levantas. ¿Qué haces, hermano? Pues vas y ves cómo está tu hermano, ¿sí o no? Pues ellos no. Ellos se sentaron a comer a gusto, teniendo un hermano que le había dado un golpe, quién sabe qué le había pasado. No estaban preocupados, estaban llenos de celos, de envidia, no les importaba cómo estaba su joven hermano. Hermanos, ¿creen que José fue afligido? ¿Sí o no? Bastante. Claro que sufrió, hermanos, lloró. Quiero que entiendan eso porque nomás a veces entendemos la historia de que José perdonó, pero quiero que entiendan y nos podamos meter un poquito más de que sí, todo eso, pero miren lo que sufrió verdaderamente por ver la maldad de sus hermanos. Y por si fuera poco, estos lo vendieron. ¿Saben qué significaba eso? Acuérdense que toda la historia dice que unos lo querían matar. Cuando leemos toda la historia dice que lo querían matar, nomás que uno dijo, no hay que matarlo, hombre, vamos a venderlo. O sea, para el fin de cuentas, qué bueno que lo libró de la muerte, pero se desapareció, pues, esa era la finalidad de ellos. Ellos querían deshacerse para siempre. Ahora imagínense un poquito, hermanos, por favor, la escena. En serio, aproximadamente 17 años. ¿Se pueden imaginar, hermanos? En serio les digo, los gritos de dolor, de tristeza, de ser arrancado de su familia, hermanos. Hermanos, escuchen esto, el secuestro es uno de los sufrimientos más duros. ¿Usted ha escuchado a alguien que una persona sufre un secuestro, cómo lo narra y eso? Muchos quedan y necesitan, ¿verdad? Los que no conocen a Dios, terapia, los que conocen a Dios, pues sumergirse en oración y todo eso, porque quedan traumados. Porque cuando los secuestran, ¿verdad? Pues no los llevan al hotel 5 estrellas. Les hacen mucho daño, no se diga a las mujeres, ¿verdad? Y pues uno de los pensamientos es no saber si salen con vida, ¿verdad? Un secuestrado no sabe si va a salir con vida. Ahora imagínense, hermanos, escuchen, eso es doloroso. Ahora imagínense que al momento de ser secuestrado, ver a nuestros hermanos recibiendo el dinero, o sea, ellos haciendo un trato. ¿Se imaginan el dolor que eso causaría? Eso es tremendo, hermanos. Es decir, saber que los que
hicieron esto para que me pasara algo, un daño a mí, eran mis hermanos y no les importaba. Quiero que vayan armando esto, hermano, para que en verdad entienda un poquito más el sufrimiento de José y no nomás lo tenga así como que, ay, que pues yo te... No, hermano, eso pasó. Y ahora pregunta, ¿ustedes qué creen que hacían los esclavos? ¿Qué creen que hacían los esclavos? Ay, está bien, vente para acá. No, los agarraban, los miraban, a ver, pues estaba joven, tiene buenos dientes y eso, véngase para acá. Los agarraban, los aventaban, los amarraban y los echaban ahí junto con todo lo que traían, o los ponían a cargar, o los ponían, o sea, no le iba bien. Y fue un camino largo, hermanos, antes de llegar a Egipto. Y en ese camino, hermanos, se imaginan el dolor, la impotencia, la tristeza que José sentía. Sus mismos hermanos lo odiaban y lo habían separado de su casa. José pensaba que jamás volvería a ver a su padre. ¿Está entendiendo? José no sabía el plan que Dios tenía para él. Él jamás pensó que volvería a ver a su padre, a sus hermanos. ¿Estamos entendiendo esta aflicción, amados hermanos? A veces solamente leemos por leer, hermanos, pero no nos detenemos a ver un poquito más allá de lo que está de lo que solamente está por encima. Por si fuera poco, fíjense, estos perversos hermanos, escuchen esto, después de hacer sufrir a José, ¿a quién hicieron sufrir? Fueron con su papá, un señor mayor, no tenían escrúpulos. Jacob, ya de una edad avanzada, haciéndole creer que a José se lo había comido una fiera en el campo. ¿Se imaginan, hermanos, el nivel de odio, amargura, envidia que le tenían a José? Ni que su padre se muriera les importaba, porque él ya estaba mayor. Y se acuerdan en el versículo que dijo, descienda al Seol. O sea, él quería morirse, pues, del dolor que sentía. Hermanos, ellos sabían que ese dolor iba a ser muy fuerte para su padre, y aún así no les importó. Padres, tengamos cuidado de cómo criamos a nuestros hijos. Usted no sabe el nivel de odio que podemos formar en ellos. Que no seamos nosotros los culpables. Ya si son imaginaciones, pues, pero que no seamos nosotros, hermano, por favor. Ahora, hermano, yo quiero dar aquí una aplicación de esta aquí en este pedazo, hermano. Miren, no sé quién te ha hecho algo, en serio. Quizás fue alguien muy cercano a ti, por eso te encuentras sufriendo y no lo has podido superar, ese dolor, esa aflicción, y te niegas a soltar ese dolor. José en ese momento también estaba muy triste, pero ¿saben que la historia de José no se ha acabado? Ahí no se terminó. Hermanos, tampoco la tuya. No te des por vencido, hermano, por favor, sigue luchando. Quizás hoy sea el día que tú puedas deshacerte de esa gran aflicción. Podríamos decir nosotros, ¿verdad?, que ya era demasiado con esto, ¿verdad, hermanos? Pero ¿qué creen? Como dijo Raúl Velasco, ¿qué creen? Aún había más para José. No era todavía lo suficiente. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, siguiente punto, perdón. Aflicción tras aflicción. ¿Cuántos han oído la frase de que nomás salgo del fuego y caigo en las brasas? Pues Génesis capítulo 39, versículo 1 al 4, vamos a leer ahí, dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová, ¿qué dice? Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Hermano, la gente mira si Dios está con nosotros, ¿eh? Eso no lo, aunque usted no lo crea, la gente mira si nosotros tenemos un respaldo de Dios o no. ¿Okay? Bueno, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, ¿cómo se da cuenta la gente? Hermano, lo que nuestras manos hacen deben de prosperar. Nuestro servicio a Dios, lo que hacemos, prospera, hermanos, para la gloria de Dios, ¿verdad? Dice, y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. 4, hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía, y le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Hermano, aquí gracias a Dios, bueno, hay un pequeño respiro para José.
¿Qué leemos aquí, hermanos? Que Dios estaba con José. No crean, hermanos, les digo en serio porque es algo que tenemos que entenderlo. No crean que José no estaba triste, hermanos. Quiero que entienda eso. Una cosa, hermanos, es tener un corazón conforme a Dios, y otra cosa son los sentimientos. La tristeza es un sentimiento. No crea que José se le había olvidado todo lo que había pasado. José estaba triste, no guardaba rencor, pero se ponía triste, ¿verdad? Pero le daba gracias a Dios que Dios, a pesar de todo, estaba con él, que no lo había desamparado. Así está, hermanos, Dios con nosotros. No importa que vengamos de un sufrimiento, de una tristeza, Dios está con nosotros, hermano. No va a ser, no, quizás no se te vaya a olvidar, ¿verdad? Quizás vengan momentos de tristeza, pero entiende, Dios está con nosotros. Sin embargo, ¿qué pasó? Se ponía triste, pero él seguía adelante, ¿ok? Él seguía adelante, hermano, sigue adelante. Dile a tu hermano que está a un lado, sigue adelante, hermano. Que tu aflicción no te detenga, sigue adelante. Y recuerda, hermano, una vez más, Dios está con nosotros, así como estuvo con José. Amén. Bueno, pero ¿qué pasó, hermanos? Pues aflicción tras aflicción. Génesis 39, 7. De 7 al 9, y luego vamos a leer otros. Dice: aconteció después de esto, fíjense, ya José ya estaba bien, ya estaba. ¿Y qué creen que pasó? Y salió Cleopatra. No se crean, no sé el nombre, pero aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo: duerme conmigo. Pero José, hermanos, como era un joven íntegro, hermanos, un hombre íntegro jamás sucumbe a las tentaciones que vienen a él. ¿Y qué dice él? Y él dijo: ¿a quién le dan pan que llore? ¿Así dice aquí? No. ¿Qué hizo él? Dijo, y él no quiso. Y fíjense lo que dijo. Eso es, hermanos, una convicción que debe de haber en todo creyente, hombre o mujer. Dijo: he aquí mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Versículo 9. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Fíjense este entendimiento de este hombre. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecara contra Jehová? Hermano, no creas que la oportunidad que el enemigo te presente, una mujer extraña, viene de Dios. Ten cuidado, hermano, joven, casado, como novio, no, ten cuidado. Cuando viene de Dios, hermano, todo se da, hermano. No te adelantes, no busques tu refugio, refúgiate en Dios. Vámonos hasta el 19. Tenemos que entender eso, hermanos. Pecaremos contra Dios. Vámonos al 19, dice: y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, le hablaba diciendo: así me ha tratado tu siervo. Se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso ¿en dónde? La cárcel, hermano, donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel, ¿verdad? Bueno, hermanos, una vez más, Dios permitiendo esto en la vida de José, hermanos. Parece que no era suficiente lo que le había pasado con su familia. Parece que no, porque Dios tenía un propósito, hermanos. Y dile a tu hermano: tu aflicción tiene un propósito. Díselo, hermano, con convicción. Pero bueno, ¿qué fue lo que pasó aquí? Bueno, una mujer sin escrúpulos quiso cometer. Escuchen esto, esta es una aplicación personal porque yo lo puedo detectar ahí, pero no es dogma. Quiso cometer lo que siempre había cometido. Esta mujer no tenía escrúpulos. Recuerden que en Egipto había mucho libertinaje. Pero un día, hermanos, esta mujer se encontró con un joven conforme al corazón de Dios. ¿Sabías, hermano, que tú puedes hacer la diferencia para que un día un hombre o una mujer se encuentren con alguien conforme al corazón de Dios? Aunque te calumnien, aunque se enojen, pero tú puedes marcar la diferencia para que esa persona se dé cuenta de que más
grande es ese Dios al que tú sirves que tus deseos y tentaciones. Amén. Así que esa mujer sin escrúpulos, y luego pues pollito, dijo, ay, carnita tierna. Y tenía todo ella. Ella podía ordenar, cierran las puertas, esto, que nadie se diera cuenta. ¿Sí me está entendiendo? Ahora imagínense, ya digo, ya no tenía 1 año, 2 años ahí, o sea, más o menos, pero estaba joven todavía. Y José, para que lo hubieran aceptado, escuchen esto, en Egipto ahí, era un joven bien parecido. O sea, fuerte. O sea, era atractivo, para que me entiendan. Entonces esta mujer dijo, ¿verdad? Pero bendito sea Dios, hermano. Bendito sea Dios que José no solamente le tenía temor al amo. Porque muchas veces tú y yo podemos no pecar. No, es que pues es la esposa del compadre, pues ¿cómo? ¿Verdad? Pero si es una desconocida, ¿qué tal? Pero cuando tú y yo le tenemos temor a Dios, no nos importa quién sea o qué sea. No solamente una mujer haga otro pecado, ¿me entienden? Por eso tenemos que tener ese corazón de José, hermanos. No importa la tentación, porque todos tenemos tentaciones, hermano. Recuerden que es mejor lo que Dios nos da que lo que nos puede dar el hombre. Amén. Entonces, bueno, un día esa mujer se encontró a un joven íntegro y la rechazó. Conocemos la historia, la mujer despechada lo acusó y una vez más la aflicción vino a José. Quiero que entiendan esto, hermano, porque no sé si arrancarme los pelos o cómo entenderlo. O sea, ya estaba bien José, ya estaba superando ese trancazo de su pasado, y por honrar a Dios, quiero que entienda esto, hermanos, por favor, por honrar a Dios le fue mal, mundanamente hablando, ¿no? Le quitaron sus privilegios. Sería temporal. Escúchame, hermano, no importa la aflicción, no importa lo que el mundo quiera hacernos, Dios siempre estará con nosotros. Un hombre, una mujer íntegra, hermano, aunque el mundo lo expulse, la gracia de Dios siempre va a estar con él. ¿Qué cree que pasó? Dios estaba con José, podemos leer todo, ¿verdad? Ahí, pero Dios estaba con José, ya estaba ahí, ya estaba triste, ¿verdad? ¿Y qué creen? A él lo pusieron a cargo de todo, hermano. O sea, que dije, qué privilegio no estar en la cárcel. No, pues de perdida, tenía, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque una vez más miraron que José era un hombre que Dios tenía su respaldo, él tenía el respaldo de Dios. ¿Estamos entendiendo eso? Como le digo, bueno, por cuestiones de tiempo no puedo narrar toda la vida, pero estoy desenvolviéndola rápido para que entendamos, ¿verdad? Entonces, pero bueno, ¿qué fue lo que pasó aquí, hermanos, cuando José estuvo en la cárcel, verdad? José era un hombre que Dios usaba, y en eso pues adivina unos sueños, ¿no? A un panadero y un copero, etcétera, y bueno, se cumple. Uno de los presos sale libre, otro lo matan, y ¿qué creen? Le dijo José, nomás le dijo, hey, ¿sabes qué? No te voy a cobrar, no, pero acuérdate de mí, dile, ya me saque, no, soy inocente. ¿Y qué creen que pasó? Se le olvidó. O sea, todo un plan de Dios, pues, todo un plan de Dios, pero ¿qué creen que pasó? Al tiempo se acordó. El faraón ahora no era el jefe de la casa, no, ahora era el más arriba, el faraón. No era Potifar, era el faraón. Tuvo sueños. Y en ese momento aquel de abajo, ¿verdad? Que se olvidó de la ayuda de su amigo, se acordó, ¡ay! Ya me acordé de José. Y le mandan llamar. Este faraón había juntado a sus adivinos, los agoreros y todo lo que tenía a su alcance, y nadie le pudo interpretar nada, porque eso venía de Dios, hermano, ¿verdad? Bueno, rápidamente faraón mira la sabiduría de José, lo saca de la cárcel, y ¿saben cómo lo pone? Como gobernador de Egipto, más arriba que Potifar. ¿Estamos entendiendo esto, hermanos? José era el segundo, o sea, estaba faraón y de ahí era él, de todo Egipto. Fíjense, hermanos, todo lo que Dios está haciendo. Y bueno, el faraón le cambió el nombre, etcétera. Y es aquí, hermanos, vamos a pasar
a nuestro último punto. ¿Cómo enfrentó José la aflicción? Hermanos, miren, José, por revelación de Dios, sabía que iban a venir tiempos de escasez, tiempos de abundancia, ¿verdad? Dios le permitió a José enfrentarse, hermanos, ante sus adversarios. Dios lo permitió para ver cómo José reaccionaría. Vamos a ver, hermanos. Bueno, en el tiempo ya sabemos, hubo vacas gordas, vacas flacas, tiempos de escasez. ¿Qué creen que pasó? Fueron a buscar alimento porque solamente en Egipto había. ¿Y qué creen que pasó? Génesis 42:1. Génesis 42:1. Hermanos, dice: viendo Jacob que en Egipto había alimento, dijo a sus hijos. ¿Quién dijo? ¿Viendo quién? Jacob. ¿Quién era Jacob? Padre de José. En Egipto dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? En el 42 dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended de allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. O sea, estaba totalmente feo. Hermanos, ¿quiénes iban a pedirle a José? Porque aunque trajeran dinero, hermanos, escuche esto. O sea, no era garantía que pudieran ellos agarrar. Entiéndanlo. Nada más y nada menos que aquellos quienes querían la muerte de José. Aquellos que no querían verlo ni en pintura. Aquellos que lo humillaron, que lo golpearon y que toda su niñez se la llevaron maltratándolo. Muchas cosas más, hermano. Ahora, hermanos, entiendan un poco esto, hermanos, por favor, porque es de ahí que nosotros hoy vamos a aprender cómo reaccionarías tú. Hermanos, si tuvieras, escucha esto, reflexiona en esto, por favor. Porque es muy fácil, rápido decirte: no, sí, ya me cubro con la sangre de Cristo. Y luego ya sabes que sacas cosas que ni son de la Biblia. Pero hermano, escucha esto. Ahorita quizás tú no tienes el poder. Pero ¿qué pasaría si tú tuvieras el poder para exterminar a tu agresor sin que tuvieras algo que te pasara? O sea, que nadie supiera nada. Que no tuviera ninguna consecuencia, era la palabra que estaba buscando. ¿Qué pasaría? Este es el caso de José. Él era el gobernador. ¿Estamos entendiendo? José, siendo el gobernador, hermano, podía haberlos exterminados. Miren, y todavía ellos no se acordaban de él. Quiero que entiendan esto, métanse un poquito más, hermano, así como se meten a las series. O sea, ellos ni en cuenta con José. O sea, él los puede haber matado y ni siquiera eso. O sea, nada. ¿Quién le iba a cuestionar a José? ¿Quién? Nadie. Pero saben, hermanos, ¿quién era el peor enemigo de José? Pues él mismo. Era José. Veamos qué pasó, hermanos. Como les dije, voy a sintetizar muchas cosas, pero José desde el primer momento los reconoció. Les dio alimento, les ayudó, hermanos. Ahí pasaron unas historias que José trató con ellos, etcétera, ¿verdad? Pero les ayudó. Entonces vamos a llegar a esto, hermanos. Y saben, esto a mí, hermano, donde yo voy a llegar ahorita, en serio, yo cuando estaba estudiando, una y otra vez ya le hemos estudiado esto, pero hermanos, a mí me vuela la cabeza, hermanos. Yo me siento sin capacidad para poder comprender tan grande amor, tan grande compasión de un hombre. ¿Usted se puede imaginar eso, hermano? Un hombre verdaderamente, hermano, con un corazón más cercano a Dios que ni el propio David. Que David fue un hombre que adulteró y asesinó a Urías Eteo. José no. Ahora, ¿por qué dice la Biblia que David, quiero un paréntesis, David tenía el corazón de Dios? No porque lo tuviera, hermano, porque no, sino porque acuérdense que el pueblo en aquel momento quiso un rey. Dijo: no, ya no queremos a Dios, queremos tener un rey así como los pueblos paganos. ¿Se acuerdan? Entonces primero fue Saúl, pero Saúl lo escogió el hombre. Quiero que entienda esto. Y después Dios escogió a David. Por eso, conforme el corazón de Dios. O sea, que él decidió quién fuera. No que David tuviera el corazón conforme a Dios. ¿Se me entiende? Esa es la diferencia, porque a veces entendemos mal. Pero José, hermanos, José, un joven íntegro, está tremendo, hermanos, está tremendo, hermanos. Y de aquí, de cómo él reaccionó, vamos a sacar los principios para poder enfrentar la aflicción de la traición, así como José la enfrentó. Muy bien, hermanos. Número 1, José siempre amó a quienes lo afligieron, hermanos.
José siempre amó a quienes lo afligieron. Génesis 45, 1. Perdón. 1 y 2. Génesis 45, 1 y 2. No podía, ¿qué dice? Ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Versículo 2. Entonces, ¿qué dice ahí, hermanos? Se dio a llorar a gritos. Tanto así que dice el texto que lo oyeron los egipcios y oyó también la casa del faraón. Hermanos, José amaba a sus hermanos a pesar de lo que ellos le habían hecho. José estaba llorando a gritos por la oportunidad que Dios le permitió de poder ver a sus hermanos. ¿Usted lo puede entender eso, hermano? Primer principio: José amó a quienes lo afligieron. Hermano, ama a quien te ha afligido. Ámalo, hermano, pero con ese amor de Dios. Número 2, José no guardó rencor. Él se acordaba de ellos, pero no los odiaba. Génesis 45, 3 y 4. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. Fíjense, y ellos así como que: ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no podían responderle porque estaban turbados. O sea, ¿quién se iba a imaginar que un hebreo iba a ser un gobernante egipcio? ¿Sí me entiendes? Porque era una cultura totalmente... Entonces ellos se quedaron así como que... Entonces miren, así le dio una seña particular, así como el GPS. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron a él y dijo: yo soy José, vuestro hermano, para que me reconozcan al que vendieron. El que vendiste para Egipto. No, pues imagínense, hermano. ¿Se acuerdan cuando el profeta Natán, sí, fue con David y que le narró la historia, ya que David se lo bien religioso, el tal hombre debe morir y que no sé qué? Entonces Natán le dijo: ese hombre eres tú. Esa misma cara, yo imagino que sus hermanos así como que estaban esperando la guillotina. José, hermanos, una vez más les dice aquí, hermanos: acercaos a mí. Tú le dijeras eso, no, lo que tú quieres es que, es más, hasta lo bloqueas porque te cae mal. Ni a distancia lo quieres ver. Pero José le dijo: acercaos a mí. Hermanos, él los podía matar, pero no lo hizo porque José los amaba. Y aquí, hermanos, en serio, que Dios nos ayude a entender que no hay pretexto para odiar a alguien. El perdón es una decisión personal al alcance de todos. No creo que alguien de aquí haya pasado lo que José. Si él pudo, porque Dios estaba con él y Dios está contigo, tú y yo también podemos, hermano. Número 3, reconocer que es Dios quien permite que pasemos por las aflicciones. Eso es muy importante, hermano. No tenemos lucha contra carne ni sangre. Hay cosas que vienen del enemigo, hay cosas que vienen de Dios, y aún las cosas del enemigo, Dios, en la voluntad permisiva de Dios, es por un propósito, hermanos. Génesis 45:5 dijo, o sea, los hermanos ya nomás estaban así, ¿verdad? ¿Se imaginan? Entonces José ya pues había llorado bien contento. Le dijo: ahora pues, no os entristezcáis, no se entristezcan, ¿verdad? Ni os pase, o sea, ni os pese, ni se sientan turbados de haberme vendido acá. ¿Usted entiende eso, hermano? Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Yo me acuerdo con esto cuando Jesús estaba arriba y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo me acuerdo, ¿verdad?, de aquel también primer mártir que dijo lo mismo, Esteban: no les tomes en cuenta, Señor, este pecado. Ok, sigamos ahí, en el 45:6, perdón. Dijo José, dice, al terminar 45:5, para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. O sea, lo que yo pasé,
fue porque Dios lo permitió para poder ayudarlos. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años, ¿me vas a acuerdan que eran 7? En los cuales no van a tener alimento, no habrá arada ni siega, hermanos. ¿Tú sabes por qué eres afligido, hermano? No importa quién te aflija, hermano, es un propósito de Dios. Si tú logras entender esto, hermanos, no te vas a amargar, no vas a vivir frustrado. Y vamos a seguir entendiendo. José padeció, hermanos, para ayudar a otros. Génesis 45, 7 y 8 dice: y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, hermanos, ya se me quemaron los cables a mí aquí. No me enviasteis acá a vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Yo me imagino el texto ya en el Nuevo Testamento, que si nosotros tratamos bien a nuestros enemigos, ascuas de fuego. O sea, ¿se imaginan los hermanos? Dios, ni vendiéndote nos deshacemos de ti, ahora estás arriba de nosotros. ¿Verdad? Porque el sueño se iba a cumplir. Ese joven soñador que Dios le había dado un sueño, se cumplió cuando ellos llegaron, porque acuérdense que era una reverencia a los faraones, ¿no? Ellos se postraron. Y José no dijo, ándele, no, hermanos. Él ya sabía quiénes eran, pero se cumplió, hermano. Hermano, nunca dudes de un sueño bíblico, en el buen sentido de la palabra. Un anhelo de tu corazón que vaya conforme a la palabra de Dios, porque llegará el día, hermanos. Pero depende de nosotros cómo podamos vivir. José no se tiró a la amargura, siguió adelante, hermanos. ¿Estamos entendiendo? José padeció por ayudar a otros, hermanos. A veces, hermanos, escúchame por favor, vamos a tener que ser afligidos para cuando salgamos de esa aflicción poder consolar a otros que están pasando por lo mismo y ayudarles en ese proceso. Que no lo hubiéramos entendido si no hubiéramos pasado por eso, hermanos. Hermanos, somos instrumentos en las manos de Dios. Solo una persona que ha vivido en drogas y sabe, hermanos, el dolor, aunque tú los mires riéndose y que tú no sabes el dolor que ellos pasan, hermano, aunque ellos son culpables, todo lo que tú me digas, pero detrás de esa sonrisa, hay, así como tú los mires, hay noches donde no duermen, y no nomás por la droga, sino llorando porque perdieron a su familia. Detrás de esa mujer que tú miras alegre vendiéndose, hay una tristeza y un dolor y una vergüenza y un asco por tener que entregar su cuerpo por dinero. Solamente, hermanos, esa persona que ha sufrido, no te dicen, no, pues entonces vámonos a las drogas. No. Pero te estoy explicando. Las personas que han pasado por diferentes cosas, hermanos, se pueden entender. Para nosotros a veces es bien fácil decir, ay, ese que decidió ser de otra, querer a su mismo género, ¿verdad? O lo que sea. Pero solo un hombre rescatado de ese lugar puede decir, espérate, esa es una trampa del diablo. ¿Sí me entienden, hermanos? Entonces, tenemos que entender eso, hermanos, que a veces Dios, en este caso Dios pasó por esa aflicción a José. No estoy diciendo que Dios va a permitir que tú te hagas de otro lado, no, pero entienda el concepto, por favor. Hermano, Dios puede usar tu aflicción. Si tú estás viviendo en amargura, hermano, y Dios te levanta y tú permites la restauración, cuando tú ves una persona amarga, vas a saber lo que tiene y vas a saber ayudarla por medio de la palabra de Dios. ¿Estamos entendiendo eso, hermanos? Nuestra aflicción no es sin propósito, es por un motivo. ¿Cuántos dicen amén? Génesis 45, 9 al 15 dice, daos prisa, después de que José dijo, fíjense, daos prisa, id a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por Señor. Fíjense, siempre dándole la gloria a Dios, hermano, recuerde eso. Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas, habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. ¿Te das cuenta? Voy a decir nomás a mi papá y a mi otro hijo, el chiquito, el que no me hizo nada, a Benjamín.
Y ustedes que muéranse de hambre. No, dijo todos. ¿Se da cuenta, hermano, como el corazón? 11. Y dice José tan orando, dice, y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, él no lo había estado con él, su hermano, y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello. ¿Se imaginan, hermanos? Pero escuchen esto, o sea, él, como era de la misma mamá, pues tenía ese corazón a él, pero lea conmigo, hermano, porque yo ya no puedo ni leer. ¿Qué dice el 15? ¿Y besó a quiénes? Lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Qué tremenda historia, hermanos. Entonces, lo que podemos, hermanos, aprender de la aflicción de José y cómo lo superó, hermanos, yo voy a estar terminando, es esto. Número 1, José siempre amó a quienes lo afligieron. Jesús dijo, hermanos, en esto conocerán que son mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. José amó a sus ofensores con amor de Dios. Y saben, hermanos, nosotros debemos de hacer lo mismo. Número 2, José no guardó rencor. Él se acordaba de ellos, pero no los odiaba. No es que se haya olvidado de lo que había pasado, ni que dijera, qué buenos son mis hermanos con lo que me hicieron, no. Sin embargo, José se acordaba de ellos y le pedía a Dios por ellos y les amaba con amor de Dios. Jesús dijo, amad a los que os aborrecen, orad. ¿Y saben qué, hermanos? Nosotros debemos de hacer lo mismo. Número 3, reconocer que es Dios quien permite que pasemos por las aflicciones. Hermano, debemos de entender que nada pasa si Dios no lo permite. Reconoce que tu aflicción tiene una causa y es nuestra tarea averiguarla. Y siempre pedir a Dios que nos ayude a enfrentarla con la Biblia, hermano. No hay aflicción por casualidad. Dile a tu hermano, no hay aflicción por casualidad. Si tienes rencor en contra de alguien, recuerda que es una oportunidad para practicar la misericordia y el perdón que viene solamente de Dios. Dios está permitiendo esto, hermanos, en nuestra vida. Si tenemos rencor contra alguien, para ser misericordiosos. Bienaventurados los misericordiosos y perdonadores, así como nuestro Padre nos pide. Amén. Y número 4, José padeció para ayudar a otros. José padeció para ayudar a otros, hermanos. A veces, hermanos, tendremos que ser afligidos para cuando salgamos de esa aflicción poder consolar a otros y ayudarles en ese proceso, que no lo hubiéramos entendido si no lo hubiéramos pasado. Conclusión y aplicación, hermanos. Las aflicciones de José nos dejan grandes enseñanzas de cómo el peor enemigo no son los que nos hacen daño, sino nosotros mismos. Cómo reaccionamos ante la ofensa. José podía vengarse, hermanos, y haber matado a sus hermanos, pero ¿saben qué hubiera pasado, hermanos? ¿Saben qué hubiera pasado? Escuchen esto, hermanos. Se hubiera perdido de la bendición. Se hubiera perdido José de la bendición de su padre Jacob para sus hijos, Manasés y Efraín. Querido hermano, no dejes que la venganza te impida la bendición de Dios para tus hijos. Hermanos, los nombres de los hijos de José nos muestran el significado de los nombres de los hijos de José, nos muestran el proceso que José usó para poder vencer su aflicción. Y con esto terminamos, queridos hermanos. Génesis 45, 51 y 52. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo
olvidar. ¿Quién? ¿Quién fue? Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre, incluyendo su sufrimiento. Y en el versículo 52 dice, y llamó el nombre del segundo Efraín, porque ahí en ese inicié, hermanos, en ese versículo, Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Hermano, ten a tu Manasés, hermano. Deja que sea Dios quien te haga olvidar. Quizás ya llevas años siendo afligido, intentas hacerlo, pero no puedes, sigues con ese aguijón ahí. ¿Sabes por qué? Porque no has permitido que Dios te haga olvidar. Ten a tu Manasés, hermano. Entrega esa aflicción a Dios. Ten a tu Efraín, hermano. Vence tu aflicción, crece por medio de ella. Efraín es fructificar. Si no vences, si no olvidas a Manasés, si no olvidas el pasado, no vas a poder fructificar en el presente. Da fruto, hermano, es lo que quiere decir. Que esa aflicción te lleve a fructificar, a dar fruto. Pero fíjate bien, José dijo que Dios lo hizo fructificar en la tierra de su aflicción. Lo que ves, hermanos, cómo en medio de la aflicción podemos dar fruto. En medio de la aflicción podemos dar fruto, hermano. ¿Y cuál será? Así como José perdonó, ayudó. Y escuchen esto, hermanos, sus hijos fueron bendecidos. Así que sé fructífero en medio de tu aflicción, hermanos. Vamos a meditar y adorar al Señor. Y cada quien, hermanos. La palabra ha hecho su trabajo. Ya tú y yo somos responsables de obedecer. Animo que puedas tomar la decisión de obedecer a Dios, hermano. Padre, tu palabra ha sido expuesta, Señor. Es una historia muy, pero muy conmovedora, Señor. Cuando podemos meternos más allá de la historia de José el soñador. Cuando podemos ver el dolor y el sufrimiento que este joven tuvo que padecer. Pero también nos da esperanza porque tú estuviste con él, Señor. Padre, si en esta mañana, tarde ya, hay alguien aquí que ha sido afligido, que lo han traicionado, lo han herido, y no solamente una, dos o tres veces, inclusive ahora que quiere obedecerte, sigue siendo afligido. Yo te pido que lo fortalezcas. Querido hermano, no porque tú hagas las cosas bien dejarás de ser afligido. Fíjate, José, aunque despreció a esa mujer, aún así fue afligido por el hombre. Hermano, aunque seas obediente, seremos afligidos, pero Dios siempre estará con nosotros. Padre, que tu palabra pueda remover los escombros del corazón y que puedas llevar a tus hijos, a tu pueblo, mi Dios, en esta mañana, esta tarde, al arrepentimiento. Si hay algo, Señor, que tenemos ahí por una aflicción o por una aflicción continua, Señor, enséñanos tu carácter y ayúdanos a soportar y a salir triunfantes de cada aflicción, así como lo hizo José, Padre.